Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que a muchos de ustedes les interesa, especialmente si son fans de la serie Esla. Y bueno, el título ya lo dice todo, ¿verdad? Esla al límite, cómo reaccionará tras la pelea con Alil impactante. Sí, ya sé que todos estamos pegados a la pantalla cada vez que vemos un capítulo de Esla. Y obviamente el drama, la tensión y por supuesto, las relaciones entre los personajes son lo que nos tiene al borde del asiento. Y en este caso, la relación entre Esla y Alil, que ha sido un torbellino desde el principio, ¿verdad? Un torbellino de amor, odio, pasión y, bueno, ya sabemos. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles algo. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre Esla, otras series turcas, análisis de personajes, y todo el cotilleo del mundo de las novelas turcas que tanto nos gustan. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se lo pueden perder. Ahora sí, hablemos de lo que realmente nos interesa, la pelea de Esla y Alil. Vaya. Cada vez que pienso en esa escena, se me pone la piel de gallina. Sabemos que su relación ha sido un tira y afloja constante. Han tenido momentos increíbles de mucha conexión y cariño, pero también han tenido choques brutales, donde las palabras se convierten en armas y la confianza se quiebra. En este vídeo vamos a analizar profundamente cómo esta pelea en particular va a marcar un punto de inflexión en la serie. Porque seamos sinceros, no todas las peleas son iguales, ¿verdad? Algunas se olvidan al día siguiente, otras dejan cicatrices, y otras, como esta, cambian el curso de la historia. Vamos a desglosar qué detonó la pelea, qué se dijeron, y sobre todo, lo más importante, cómo Esla reaccionará ante todo esto. ¿Será capaz de perdonar a Alil? ¿O esta vez será el fin de su relación? Recordemos para contextualizar un poco que la trama de Esla se centra en la joven Esla, que es forzada a casarse con un hombre de otra familia por cuestiones de honor en el pueblo. Ella, que ha sido criada en Estambul, se ve de pronto sumergida en un mundo completamente diferente, con costumbres y tradiciones muy alejadas de su realidad. Y para colmo, el hombre con el que la casan es Alil. Un hombre poderoso, dominante, pero también con un lado vulnerable que la atrae. Desde el principio, la relación entre Esla y Alil está marcada por el conflicto. Ella se siente atrapada, controlada, y lucha constantemente por su libertad y autonomía. Él, por su parte, está dividido entre su deseo de poseerla y su creciente amor por ella. Hay la psicología inversa. Él no sabe cómo demostrar su amor, entonces la trata mal, y ella lo rechaza. Es un ciclo vicioso, ¿verdad? Y en medio de todo esto, las presiones familiares, las intrigas, los celos y las mentiras complican aún más las cosas. La familia de Alil, con su tradición y sus normas estrictas, también juega un papel muy importante en la trama, y muchas veces son ellos quienes encienden la mecha de los conflictos entre Esla y Alil. ¡Qué lío! Volviendo a nuestra pelea, es probable que haya sido detonada por... Bueno, hay varios escenarios posibles, ¿no? Quizás un malentendido, una traición, o tal vez la presión de la familia que mencionábamos antes, o la aparición de un tercero en discordia. No lo sé, eso ya depende de la serie, pero algo nos podemos imaginar. Lo que sí sabemos es que la pelea será intensa, llena de emociones, y que las palabras se lanzarán como cuchillos. Habrá gritos, acusaciones, reproches y quizás incluso lágrimas. Prepárense para el drama. Pero, ¿cómo reaccionará Esla? Esta es la pregunta del millón. Esla es una mujer fuerte, valiente, que no se rinde fácilmente. Ha demostrado ser capaz de enfrentarse a las adversidades, de luchar por sus ideales y de defender lo que cree. Pero también es una mujer sensible con un corazón que se rompe. Así que, ¿qué camino tomará después de esta pelea? Aquí les dejo algunas posibles reacciones de Esla, basándonos en su personalidad y en lo que hemos visto hasta ahora en la serie. Opción 1, el desafío directo, Esla podría decidir enfrentarse a Alil directamente, plantándole cara y exigiéndole explicaciones. Podría acusarlo de sus errores, de su falta de confianza, y de hacerla sufrir.
Esta opción sería muy dramática y emocionante, porque veríamos a Esla en su faceta más fuerte y decidida. Ella no se va a dejar doblegar, ni mucho menos. Ella es una mujer de carácter y no se va a quedar callada. Opción 2, el silencio doloroso, Esla podría optar por el silencio, el distanciamiento. Podría alejarse de Alil, evitar el contacto y refugiarse en sí misma. Esta reacción sería más dolorosa, porque implicaría un sufrimiento interno, una lucha contra sus propios sentimientos. Tendríamos que ver a Esla lidiando con el dolor y la decepción, lo que podría ser muy conmovedor. Opción 3, la búsqueda de independencia, Esla podría decidir centrarse en sí misma, en su futuro, y en su independencia. Podría tomar decisiones que la alejen de Alil, como dedicarse a sus estudios, a su trabajo, o a construir una vida propia. Esta sería una opción muy interesante porque mostraría la evolución de Esla como persona, su búsqueda de la libertad y su crecimiento personal. Y ojo que a veces, la mejor venganza es vivir bien. Opción 4, el perdón, o no Esla podría, en un acto de amor y compasión, decidir perdonar a Alil. Aunque la perdonar implica una conversación, es perdonar. Tal vez vería en él un arrepentimiento sincero y una promesa de cambio. Pero no sería un perdón fácil, ni mucho menos. Esla tendría que superar sus propios miedos y dudas, y confiar nuevamente en Alil. Y seamos sinceros, no creo que esta opción sea la más probable. Opción 5, la venganza, sí, no nos olvidemos de esta opción. Esla podría buscar vengarse de Alil, de alguna manera. Podría usar sus propios métodos, sus propios juegos, para hacerle sentir el dolor que ella ha sentido. Esta opción sería más oscura, más arriesgada, pero también muy atractiva para el público. Aunque no lo veamos en el primer momento, Esla tiene una personalidad muy fuerte y a veces muy impulsiva. Y si alguien la hiere, cuidado. Ahora hablemos de las consecuencias de la pelea. ¿Qué impacto tendrá en la relación de Esla y Alil? Pues lo más probable es que esta pelea deje una profunda huella en ellos. La confianza se verá seriamente afectada, y será difícil volver a construirla. Habrá resentimiento, dolor y quizás una separación temporal. Pero, ¿será el fin definitivo de su relación? No lo creo. A pesar de todos los problemas, el amor entre Esla y Alil es innegable. Hay una conexión muy fuerte, una química muy especial que los une. Y aunque la pelea los separe por un tiempo, es muy probable que el destino los vuelva a juntar. En resumen, la pelea entre Esla y Alil será un momento crucial en la serie. La reacción de Esla ante esta situación definirá el futuro de su relación, y marcará un antes y un después en la historia. Estaremos atentos a cada detalle, a cada palabra, a cada gesto, para ver cómo se desarrolla esta trama tan apasionante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la pelea entre Esla y Alil. ¿Qué les pareció? ¿Cuál creen que será la reacción de Esla? ¿Y cómo creen que terminará su historia de amor? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se corten. Compartan sus teorías, sus predicciones, y todo lo que se les ocurra sobre este tema. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Antes de irme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. De verdad, muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Recuerden que su participación es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Esla, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.